¿cómo están? Aquí de vuelta para poder hacer nuestra recopilación de Hebreos capítulo 6. Pero antes de empezar, sabemos lo importante de la oración, así que si gustan acompañarme, por favor, cerremos los ojitos. Gracias, Padre amado, por este día. Gracias por darnos un día más de vida y de salud. Gracias por tu amor, por tus bendiciones, por tus cuidados, por tu amor, por tu cariño, Padre. Gracias por todo lo que haces por nosotros. Gracias, Padre, y por favor guíanos para siempre hacer tu voluntad. Ayúdanos a permanecer siempre rectos, haciendo lo que tú deseas que hagamos, Padre. Ayúdanos a ver las cosas con más claridad. Ayúdanos a entender tu palabra en la manera que tú deseas que lo hagamos, Padre. Deseamos servirte, deseamos agradarte. Ayúdanos, por favor, con tu Espíritu Santo. Perdónanos por todos nuestros pecados. Líbranos de todo mal. Y te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Muy bien, amigos. Entonces, aquí Pablo nos habla un poco acerca de aquellos cristianos que ya que ya conocemos la verdad, que ya conocemos la palabra de Dios, que ya sabemos que Jesús murió por nuestros pecados, que debemos estar cada día más fuertes y que no nos debe pasar lo que le pasaron a varios hebreos que seguían escuchando lo que otros decían, seguían tambaleando un poco en sus bases, creando un poco de dudas en su corazón. Entonces esto ya no debe ir más, ya no debe suceder. Nosotros debemos seguir avanzando y creciendo sólidos en nuestra fe, fuertes espiritualmente para poder empezar a recibir alimentos sólidos. Entonces Pablo dice, basta ya de repetir siempre lo mismo, de enseñar apenas lo más elemental del cristianismo, porque no siguen avanzando, ¿verdad? Sigamos adelante a otras cosas y como cristianos sólidos, maduremos en nuestro entendimiento de las cosas de Dios. No podemos seguir escuchando lo que los demás dicen. No podemos seguir haciendo lo que el mundo sigue haciendo. No podemos seguir viviendo en un mundo de tradiciones que sabemos que está equivocada, que esas tradiciones lo único que logran es alejarnos de Dios, porque no es esa la manera que demostramos que le agrada a Dios, ¿verdad? Entonces, ya no más dice, sigamos maduros, sigamos fuertes para poder tener alimentos sólidos. Entonces nos dice, ya hemos hablado bastante de lo inútil que es tratar de alcanzar la salvación por medio de las buenas obras. ¿A qué se refiere? Ya es inútil, dice, que sigamos, ya es inútil que sabemos que es tratar de alcanzar la salvación por medio de las buenas obras. Haciendo, por ejemplo, alguien que ayuda al más necesitado, que siempre tiene un consejo para alguien que está en momentos de desesperación, que alguien que está pasando por dificultades difíciles, hay alguien que siempre le está tendiendo la mano, que está ayudando al que necesita, que está colaborando con ropa, con alimentos, con agua, con sus manos, con sus palabras, con las acciones, pero no conoce a Dios, pero no cree en Jesús. ¿Valdrá de algo esas buenas acciones? No, no valen absolutamente de nada. Eso es uno. Dos, si uno conoce a Dios, si uno hace las cosas como Jesús nos dice, las cosas que nosotros hacemos no es las buenas cosas, las buenas obras, no es porque soy especial, porque yo las hago, o porque más obras hago, me debo sentir mejor. No, porque las obras que uno hace, simplemente las hace porque obedecemos la voluntad de nuestro Padre, porque hacemos lo que Jesús nos dice. Nosotros somos siervos y nos limitamos a hacer lo que Jesús nos dice. Ahora, haciendo más obras, ¿voy a ser salvado? Pues no, porque la salvación es gratis. Para ser salvos solo necesitamos tener fe y creer en Cristo Jesús. Basta que creamos en Cristo Jesús
Y entonces esa fe que nos impulsa a creer en Jesús, Jesús nos ayuda a través de sus palabras. Jesús nos enseña cómo debemos amar a Dios sobre todas las cosas, cómo debemos amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, que para el amor no hay límites, para el perdón no hay límites. Entonces, cuando hacemos alguna obra buena, no es por nosotros, ni es porque nosotros somos buenos, porque no lo somos. Simplemente nosotros obedecemos la voluntad del Padre, obedecemos lo que Jesús nos dice, porque a través del Espíritu Santo nos impulsa a hacer las cosas buenas, a hacer las cosas positivas, a hacer buenas obras. Entonces, nada es por nosotros mismos, sino gracias a Jesús, a que Él nos guía y nos enseña, gracias al Espíritu Santo que nos impulsa a hacer las cosas buenas. Pero la salvación no es por las cosas buenas que hagamos, sino la salvación es gratis, simplemente porque creo en Jesús, porque gracias a Dios envió a su Hijo y me liberó del pecado, me libró de esa esclavitud que estaba, de esa esclavitud pecaminosa. Jesús me liberó, me limpió, me justificó ante el Padre. Gracias a Jesús. ¿Qué pasa? Ahora en la segunda dice, entonces sabemos que no es por nuestras buenas obras que estamos salvos, porque por más buenos que seamos, por más buenas obras que seamos, si no creemos en Dios, si no creemos en Jesús, no valen absolutamente de nada. Y así yo haga las buenas obras, no voy a ser salvo por eso. Así crea en Dios, así crea en Jesús, no es por mis buenas obras que voy a ser salva, sino simplemente porque creo en que Jesús me liberó, que sé que Jesús murió por mí y por mis pecados, que me limpió y me justificó ante el Padre. Entonces, no es por nuestras buenas obras que vamos a alcanzar la salvación, sino solo a través de Cristo Jesús. Y también lo dice, entonces, es inútil tratar de alcanzar la salvación por medio de las buenas obras y de la necesidad de tener fe en Dios. Muchos dirán, pero ¿cómo? ¿Cómo eso es posible? Porque no aquellos que creen solo en Dios y creen que cumpliendo con las leyes judaicas, cumpliendo con los mandamientos, es suficiente para tener la salvación, pues están equivocados. La única forma, porque, por ejemplo, en la actualidad hay muchas personas, como los judíos ortodoxos, que creen en Dios y se basan en las reglas y en los mandamientos que Dios les dio. Pero lamentablemente no hay ningún ser perfecto que pueda cumplirlas a cabal. Y aún así, si pudiera hacerla y pudiera cumplirla cabalmente, no podría salvarse. ¿Por qué? Porque está sucio de pecado, porque está manchado con el pecado original. Y la única forma de poder ser limpio, poder ser renovado y nacer y resucitar junto con Jesús es creer en Jesús. La única forma de llegar al Padre es a través de Jesús, porque Jesús nos limpia, nos libra, nos purifica, nos justifica ante el Padre. Y solo así podemos estar cerca al Padre, podemos tener la oportunidad de vivir para siempre, pero solo a través de Jesús. Si yo creo solo en Dios y no en Jesús, pues no podré entrar al reino de los cielos. Y eso es lo que le pasa a los judíos ortodoxos en la actualidad. Entonces, no basta solo creer en Dios, sino tenemos que creer en Jesús y tenemos que vivir la vida como Jesús nos la enseña. Tenemos que ser sus discípulos de Jesús. Tenemos que actuar en la manera que Jesús nos muestra, porque Él es nuestro modelo, Él es nuestro hermano, Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro guía. Y es a Él a quien debemos seguir, porque Él es la verdad, el camino y la vida.
Solo Jesús. Debemos hacer las cosas como Jesús nos marcó y nos enseñó en su palabra. Solo como Jesús nos dijo. No debemos oír a lo que dicen otras personas. Solo debemos escuchar la voz de Jesús para de esa manera poder llegar al Padre. Es la única manera y no existe otra. No existe por las buenas obras, por cumplir los mandamientos, por hacerse la circuncisión. No, solo por fe en Cristo Jesús. Es la única manera de poder ser salvos. Y obviamente, si uno tiene fe y cree en Cristo Jesús, debe vivir y hacer las cosas en la manera que Jesús nos enseña. Luego también nos dice, hemos hablado bastante de lo inútil que es tratar de alcanzar la salvación por medio de las buenas obras y la de necesidad de tener fe en Dios. Ya sabemos todo lo que teníamos que saber, ¿verdad? También ya sabemos sobre lo que teníamos que saber sobre el bautismo, que es como un pacto, que es como una señal, que es como un signo que le demostramos a Dios que le pertenecemos, que somos de Él, que queremos servirle realmente. Es como un símbolo meternos al agua y nacer como nuevos seres humanos, como nuevas personas, decididas a obedecer las normas de nuestro Padre, a hacer las cosas como Jesús nos enseña. Ahora, debe ser en un lugar especial, debe ser alguien especial quien lo haga. Oremos para que sea nuestro Padre quien nos guíe dónde y cómo tiene que ser, pero no tiene que ser en un lugar especial. Basta que vayamos quizás a un lago o a un río y pedir que alguien lo haga, o nosotros mismos, a través de la oración, pedirle a Dios que nos bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nosotros podemos volver a nacer. Ahora, también sabemos acerca de los dones espirituales, que cada ser humano tiene un don diferente, que lo da el Padre a través del Espíritu Santo. Y a través de esos dones podemos hacer muchas cosas más. Quizás somos hábiles en las manos, quizás somos hábiles en las palabras. Entonces usemos siempre los dones, lo que tenemos, para hacer la voluntad de Dios, para hacer el bien hacia los demás, para ayudar a los demás a acercarse al Padre. También sabemos acerca de la resurrección de los muertos, ¿verdad? Que todos van a ser resucitados. Pablo nos dijo que primero serán resucitados los muertos y luego ellos serán juzgados y después seremos juzgados los vivos, los que quedemos vivos en el momento que Jesús regrese. Y el juicio eterno, que será cuando Jesús venga, que vendrá a juzgar a vivos y muertos y va a separar las cabras de sus ovejas. Entonces nosotros tenemos que prepararnos para ese día, todos los días, a través de la oración del Espíritu Santo, para que Dios nos guíe, porque queremos ser una oveja más. Tenemos que escuchar solo la palabra de nuestro Padre, para que cuando Jesús venga no nos diga, ¿quién eres tú? Yo no te conozco, ¿verdad? Entonces, también aquí Pablo nos habla acerca de aquellas personas que tuvieron la posibilidad de conocer la verdad, tuvieron la posibilidad de conocer las bondades de Dios, de saber lo que Jesús había hecho, que los había liberado del pecado, que estaban libres, tuvieron la oportunidad de disfrutar lo que es tener a Dios en sus vidas, de disfrutar del Espíritu Santo. Y aún así, rechazaron a Dios, rechazaron a Jesús. Y es como si le hubieran vuelto a clavar a Jesús en la cruz, ¿verdad? Es como si lo hubieran vuelto a lastimar, porque tú crees en Él, confías en Él y luego lo rechazas, los botas. ¿Cómo Jesús se va a sentir? Obviamente es como si lo volvieran a clavar en la cruz. Pensemos que no deseamos que esto nos suceda a nosotros que ya estamos conociendo la verdad, que sabemos cómo agradar al Padre. Trabajemos todos los días a través de la oración, a través del Espíritu Santo, para no cometer estos errores, para que no nos suceda a nosotros. Ni siquiera un microsegundo nos alejemos del Padre, ni siquiera un microsegundo, porque ese microsegundo puede ser peligroso y no deseamos eso.
Deseamos permanecer siempre al lado de nuestro Padre, al lado de Jesús, sirviéndole en la manera que Él desea que lo hagamos. Entonces tengamos mucho cuidado, porque como acá dice Pablo, para esas personas es inútil hacer volver al Señor a los que en alguna ocasión han entendido el Evangelio, han gustado las cosas del cielo, han participado del Espíritu Santo, han saboreado la palabra de Dios y los grandes poderes del mundo venidero, y luego se han vuelto contra Dios. Uno no puede llevar de nuevo a arrepentimiento a los que han crucificado de nuevo al Hijo de Dios, rechazándolo y exponiendo la burla y afrenta pública. Qué triste. Tengamos cuidado porque no deseamos eso, deseamos de corazón valorar todo lo que nuestro Padre hace, valorar el maravilloso regalo que Jesús nos dio, que es una vida nueva, una vida eterna, libres de todo pecado, libres de la esclavitud del pecado que nos trae este mundo. Y Pablo nos dice, si sobre un terreno llueve mucho y éste proporciona una buena cosecha a sus propietarios, aquel terreno recibe bendición de Dios. Pero si lo único que produce es espinos y abrojos, se le considera un mal terreno y se le condena al fuego. ¿Qué terreno queremos ser nosotros? ¿Qué corazón queremos ser nosotros? ¿Queremos ser un terreno que no fructifique? ¿Donde no pueda crecer ni árboles, ni plantas, ni frutos? ¿O queremos ser aquel terreno grande, fructífero, lleno de flores, de plantas, de árboles, que den frutos? Nuestro Padre nos dio el libre albedrío para ser nosotros mismos los que escojamos, porque Él nos ama, pero no quiere que hagamos las cosas obligados, sino por amor a Él, por decisión propia. Entonces, ¿qué es lo que queremos ser nosotros? Queremos decidir ser terrenos infértiles y decidir por la muerte, o de ser un terreno fértil, haciendo la voluntad del Padre, llenando de frutos y ayudando a las personas a que encuentren la verdad, a que se acerquen a Él y escoger la vida eterna. Está en nosotros en decidir y ayudar a los demás para que también tengan esta posibilidad. Luego también Pablo nos habla acerca de la promesa que Jesús dio. Como sabemos, Jesús había prometido al pueblo de Israel la tierra prometida de Canaán. Dios estaba con ellos vieron todo lo que Dios había hecho, pero aún así ellos la rechazaron porque no tuvieron la fe y ya no pudieron nunca más conocer la tierra de Canaán. Pero Dios nos da una nueva oportunidad, ¿verdad? Para todos nosotros, para no cometer los mismos errores, porque al ver los errores que ellos han cometido, nos hace reflexionar, nos hace pensar, para no cometerlos otra vez. Entonces Pablo dice, Dios no es injusto. ¿Cómo podría Él olvidar el ardor con que ustedes han trabajado o el amor que le han demostrado y le siguen demostrando al ayudar a los demás hermanos en la fe? Entonces nuestro Padre jamás olvida todo lo que nosotros hacemos, ¿verdad? Nuestro amor, la dedicación que damos, ayudar a los demás, nuestro Padre valora mucho porque Él conoce muy bien nuestros corazones. Entonces Dios nos ha dado una promesa, como dice, nos ha dado una promesa y un juramento que sabemos que lo va a cumplir, porque nuestro Padre no es mentiroso. Todo lo que Él dice lo hace, todas las promesas que Él dice se hacen y se cumplen exactamente como Él había dicho. Así como cuando antes que llegara Jesús la gente sabía que iba a venir un Salvador, se cumplió exactamente como Dios lo había escrito, como los profetas lo habían revelado. Igual el día de hoy sabemos que solo seremos salvos a los que creen en Cristo Jesús y que Jesús va a regresar y va a juzgar a vivos y muertos. Y los que se mantengan firmes haciendo la voluntad del Padre son los que llegarán a ir al cielo. Entonces dice, así conscientes del porvenir, de las cosas que van a suceder,
No se aburrirán de ser cristianos, ni se volverán perezosos, sino que seguirán con diligencia el ejemplo de los que por fe y paciencia heredan las promesas de Dios. Tenemos que seguir teniendo fe y paciencia hasta el momento que las promesas de Dios se vayan cumpliendo. ¿Qué nos toca hacer? Orar y pedir a Dios para que todos los días nos ayude a seguir haciendo su voluntad, a seguir ayudando al que necesita, a seguir haciendo su palabra y no guiarnos por las cosas de este mundo, ni lo que la gente nos dice o nuestra familia nos dice, porque nosotros deseamos servir a nuestro Padre y deseamos hacer su voluntad. Y aquí nos da un ejemplo Pablo acerca de Abraham, ¿verdad? Dios le dio una promesa que le iba a dar hijo, que le iba a dar un hijo y que iba a ser, aquí dice, fijémonos por ejemplo en la promesa de Dios a Abraham. Le dijo, Abraham, dice, te bendecirá Abraham abundante y repetidamente, que le concedería un hijo y que lo convertiría en padre de una gran nación. Dios prometió esto a Abraham. ¿Y acaso al día siguiente Abraham ya tenía muchos hijos y abundantes riquezas? No, todo fue un proceso. Pasó mucho tiempo para que se cumpliera la promesa de Dios. Pero Abraham jamás dudó de eso. Abraham esperó con paciencia hasta que un día Dios cumplió la promesa y le dio a Isaac. Igualmente nosotros aprendamos a ser pacientes y esperemos con paciencia y con prudencia el momento en que se van a cumplir todas las promesas que Dios nos ha hecho. Todo lo que Dios nos ha hecho. Solo nos queda a nosotros seguir haciendo su voluntad, seguir haciendo las cosas en la manera que a Él le agraden. Y luego vamos a poder disfrutar de esas maravillosas promesas. Porque nuestro Padre nos dio dos cosas, hemos recibido de Él, una promesa y un juramento. Y por eso sabemos que se van a cumplir las cosas exactamente como Dios nos lo ha dicho, como está escrito en la Biblia y como leeremos más adelante, que sucederán las cosas que está en Él en Revelaciones. Pero sabemos que para llegar a revelaciones tenemos que tener una fe, una fortaleza espiritual para poder entender las cosas que van a suceder. Bueno amigos, hasta acá llegó nuestra recopilación. La base de todo es que tenemos un solo Dios a quien debemos seguir y que solo podemos llegar a Él a través de Cristo Jesús, nuestro Salvador, nuestro Mesías. Que Dios los bendiga, amigos, y que tengan un día maravilloso. Adiós.